Mire, una pregunta para iniciar la clase de hoy, una pregunta que me estuvieron haciendo de la clase pasada y de la información que fue enviada en el día del foro chat, donde estuvimos viendo algunas información sobre el aspecto físico de la luz, si era una onda o si era o una partícula, que se llegaba a la conclusión que era onda partícula. Pero unas dudas que me nació, me envió, de hecho lo envió el doctor Boris Quintero, era cuál era la relación entre el campo eléctrico y el campo magnético. ¿Ok? Esta pregunta es importante porque justamente nosotros, a través del láser, estamos enviando una radiación electromagnética. O sea, estamos enviando justamente una energía que va viajando en el espacio con un campo eléctrico y un campo magnético, que se está formando un campo magnético y un campo magnético dentro donde va viajando el láser. Entonces, efectivamente, tenemos una relación inequívoca, inseparable del campo eléctrico y el campo magnético. Y es más, quien lleva la energía, quien conforma la energía, quien está transportando la energía, y a transportar la energía, si nosotros queremos mandar información, quien está llevando la información, justamente son los campos eléctricos y el campo magnético. Ahora, es importante entender primero que el campo eléctrico se genera en función de la presencia de una carga eléctrica. Nosotros tenemos unas partículas fundamentales y esas partículas fundamentales, ok, cuando se unen, llámese electrones, llámese protones, llámese neutrones, cuando ellos se juntan y tienen una cierta configuración, ¿verdad? Entonces eso va creando los átomos, va creando las moléculas, y de las moléculas va creando los tejidos los tejidos como tal. Este, entonces la pregunta es nada más por solo la presencia de, de estas partículas elementales, comienzan a generar ciertas acciones. Un momentico. Se genera el campo eléctrico. Eso nosotros matemáticamente, se han asustado un poquito, pero yo lo voy a escribir, se escribe así. Esta cosita que está ahí, nosotros le llamamos como un triángulo invertido, nosotros le llamamos fuente, ¿ok? Y nosotros decimos toda fuente del campo magnético, que lo vamos a llamar con la letra E, es igual a una densidad de carga. Eso es una ley fundamental para nosotros, esa ley fundamental para nosotros, de hecho la llamamos la ley de Gauss, ¿ok? Y lo que dice es que toda fuente de carga de campo eléctrico es generada por una carga eléctrica. Yo le pongo como una ropa, decirle densidad eléctrica, para decir que puedo tener diferentes cargas eléctricas, puedo tener diferentes distribución de carga eléctrica y esa distribución de carga eléctrica me genera un campo eléctrico. O sea que si yo pudiera llegar a tener en presencia de un campo eléctrico sin necesidad de estar un campo magnético. Y eso se le conoce como la electroestática, que la hemos vivido todo, que cuando vamos a abrir una puerta y nos dan corrientazo. Ay, tenemos electroestática, esas son cargas que están ahí estáticas, que es debido a una cierta distribución, por alguna razón el material está ionizado, y cuando nosotros tocamos paz, nos dan un chispazo. Dime. La ley de Gauss es que toda fuente de campo eléctrico. O sea, la fuente del campo eléctrico es la carga eléctrica. O sea, siempre que yo tengo una carga eléctrica positiva o negativa, voy a tener yo un campo eléctrico. ¿Ok? De tal manera que cuando yo estoy dentro de un campo eléctrico, yo tengo que identificar en dónde se encuentra la fuente de esa carga, de ese campo, perdón. Ahora, si ese carga eléctrica se comienza a mover o a tener una cierta variación, ¿ok? Esa variación me genera el campo magnético. O sea, toda variación de la, de la, de la, carga eléctrica, eso me genera a mí un campo magnético.
Eso nosotros le escribimos la variación de campo, la variación de la carga eléctrica, nosotros también la conocemos. La variación de la carga eléctrica se llama corriente eléctrica. Es la corriente que nosotros utilizamos, los amperes que nosotros utilizamos. Entonces, cuando la carga eléctrica se mueve, eso genera un campo magnético. Siempre lo coloco de ejemplo a mis muchachos. Esto es teoría electromagnética. Cuando doy clase de teoría electromagnética, yo digo a los muchachos así, mira, el campo eléctrico es como tu olor natural. Tú por ser existe y tú tienes un olor natural. Ese olor natural es tu campo eléctrico. Pero cuando comienzas a correr y suda, te sale otro olor, ¿verdad? Entonces el violín es el campo magnético, ¿sí? Entonces el campo eléctrico es mi olor natural y el violín es el campo magnético. Entonces la única manera que salga el campo magnético es que tú sudes. O sea, que la cosa se comience a mover. Y como normalmente todo se viene en función de que yo quiero generar un movimiento, yo quiero generar una variación, entonces siempre vamos a estar en presencia de un campo electromagnético, porque vamos a tener cargas que se van a estar moviendo de un lugar a otro. Y a mover la carga de un lugar a otro, de un orbital a otro orbital, de arriba para abajo, siempre vamos a tener movimiento de campo magnético. Entonces siempre van a estar unidos. ¿Cómo escribimos matemáticamente eso? Pues nada más, información matemática nada más para que lo tengan ahí. Nosotros le escribimos así. Para toda variación del campo magnético, que lo escribimos con la letra B, es igual, ¿no? A una J que le llamamos nosotros densidad de carga. ¿Ok? Fíjate que el primero lo que dije fue, para que genere un campo eléctrico tengo que tener la presencia de una carga eléctrica y para tener un campo, un campo magnético tengo que variar la densidad de carga, que es la J, y eso me genera una variación de campo magnético. Y tenemos, por cierto, y esta responde a la pregunta por último, este, a la pregunta del doctor Boll, es, ¿qué relación entonces finalmente existe entre campo eléctrico y campo magnético? Eso se está estudiado perfectamente, eso se llama la ley de inducción de Faraday, donde dice que todo campo magnético, toda variación de campo eléctrico induce un campo magnético en una variación temporal. ¿Qué significa? Que toda variación del campo, que es una X, eléctrico, induce una variación temporal de campo eléctrico. Toda variación, disculpen la letra fea, de campo eléctrico genera una variación temporal de campo magnético. Esta es un signo menos por cierto por aquí. Aunque aquí hay unas imprecisiones ahí en las ecuaciones que son una constante, pero bueno, que no vienen al caso. Yo lo que quiero es que me entiendan la naturaleza del asunto. Si el campo eléctrico se mueve hacia una dirección, el campo magnético se mueve a otra dirección contraria. ¿Ok? Y la uno con estas ecuaciones de una manera inequívoca. ¿Ok? Entonces, nosotros, por tener una ecuación que nos relaciona el campo eléctrico con el campo magnético, no estudiamos las dos cosas. Nosotros estudiamos una sola cosa, o estudiamos el campo magnético o el campo eléctrico, y cuando queremos saber de la otra, pasamos con la ecuación y lo pasamos por el otro lado. Entonces no hacemos un doble estudio. Solamente estudio qué pasa con el campo eléctrico, qué pasa con el campo eléctrico, qué pasa con el campo eléctrico, y asumimos que el campo magnético le pasó lo mismo, pero al revés. ¿Ok? Entonces, por eso que ustedes van a escuchar mucho cuando estamos estudiando el campo eléctrico para acá, el campo eléctrico para acá, y pareciera que como el campo magnético lo hemos generado a un lado. Ahí sí lo puedes compartir en el grupo, están las ecuaciones, esas cuatro ecuaciones que las está compartiendo Mariana por vía WhatsApp, se le llaman las cuatro ecuaciones de Maxwell. ¿Y por qué son tan importantes para nosotros? Las cuatro ecuaciones de Maxwell, tengan en cuenta, muchachos, que si a nosotros
nos mandaran a hacer una camisa como físico, que a nosotros nos gustaría que nos identificara como físico, seguramente nosotros nos mandaríamos a escribir las cuatro ecuaciones de Maxwell. Nosotros escribimos así, escribimos las cuatro ecuaciones de Maxwell y al final ponemos y Dios hizo, hágase la luz. ¿Ok? Porque de todas las ecuaciones, esto es cultura general para ustedes, de todas las teorías físicas, matemáticas que se ha planteado el hombre en el desarrollo de su humanidad, desde, ¿cómo se llama? Aristóteles para acá, ¿no? Desde que Maxwell propuso esas cuatro ecuaciones, no han podido ser modificadas por más que ha sido atacada. O sea, es la más sólida de nuestras teorías físico que matemáticas que tenemos como seres humanos. O sea, Newton lanzó sus leyes de Newton y fueron atacadas por Albert Einstein. Salió la teoría de relatividad de la física, la relatividad especial de la física. Después salió la relatividad general de la física. De la física. También vino, como vimos en la clase pasada, vino más plan con la cuantificación de la energía. Y eso llevó a la física cuántica y desarrolló toda la física cuántica. Y las ecuaciones de Maxwell son válidas, ¿ok? Tanto para la física clásica como para la cuántica, como para donde tú la metes, ella funciona, ¿no? Entonces que hablan de la más sólida de las teorías que nosotros tenemos como físicos. Es por eso que cuando nosotros nos van a graduar, nos dicen, de hecho nuestros profesores nos dicen, cuando nos vamos a graduar, que aquí cuando llegamos a la rectora nos debería preguntar, escribe las cuatro ecuaciones de Maxwell. Si las sabemos escribir, nos dan el título. Si no, no, o sea, imagínense cada uno en su carrera, qué es lo que verdaderamente tienen que saber, como es que un odontólogo no puede, no, no, este es un odontólogo que no saca dientes, o sea, no sé, o sea, cuál es el elemento fundamental de cada una de su carrera, que lo identifica como tal. Nosotros nos identifica saber y manejar las cuatro ecuaciones de Maxwell. ¿Cómo se implica eso en los LASI? ¿Cómo lo implica eso en el día a día? Es nuestra tarea para hacerlo. Pero cuando ustedes nos preguntan sobre alguna aplicación en específico, créanme que nosotros en nuestra mente nos vamos a estas cuatro ecuaciones a pensar desde aquí cómo lo construimos hasta la aplicabilidad. ¿Ok? Entonces, efectivamente, a través de las ecuaciones de Maxwell que nosotros relacionamos los campos eléctricos y los campos magnéticos, y cosa está esto íntimamente relacionado con lo que hemos venido hablando, porque si hablamos que el láser es una radiación electromagnética, obviamente el láser es una consecuencia de las ecuaciones de Maxwell. ¿Ok? Eso por un lado. Otra pregunta que quería también dejar claro el día de hoy, antes de pasar lo que vamos a trabajar, que es un trabajo netamente experimental, más que teórico, es otra parte de la física que también tenemos que tener en cuenta, y es la termodinámica. ¿Ok? En la termodinámica, nosotros cuando hablamos de la termodinámica, es de la dinámica de cómo se mueve el termo. O sea, recuerda que yo me acuerdo me he hecho un poquito más para atrás por la física. La física nosotros la estudiamos de dos maneras. Y eso es muy interesante que ustedes lo tengan en cuenta, sobre todo la gente de ciencia de la salud. Nosotros cuando estudiamos las partes de la física, nosotros todo lo que es física lo estudiamos de dos maneras. De una manera cinemática, que le llamamos así, y una manera dinámica. Cuando lo estudiamos como cinemática, que lo llamamos, por ejemplo, en mecánica le llamamos cinemática, en física, en cuántica le llamamos física cuántica y la dinámica la llamamos mecánica cuántica. O sea, la diferencia es que cuando hablamos de la cinemática, hablamos de las cosas que están pasando. Nada más. Nada más estamos referenciando que las cosas están pasando por alguna razón, sin importarnos los motivos. O sea, lo cierto es que, por ejemplo, en odontología, el diente cambió de color. ¿Ok? No me importa por qué cambió de color. Cuando lo estoy testeando y estoy midiendo solamente que hubo un cambio de color, estoy haciendo un estudio fenomenológico. No estoy haciendo un estudio cinemático. Estoy haciendo un estudio desde la física, ¿ok? Pero no me está interesando en realmente cuál es el motivo que cuando me está variando.
¿Por qué? Porque hay momentos que tenemos que hacer estudios en la cual solamente tenemos que evidenciar los cambios, ¿ok? O se necesita evidenciar los cambios porque se requiere saber si una cosa funciona o no funciona, como por X motivo. Y hay otra parte de la física que se estudia la dinámica. Y eso, cuando estudiamos la dinámica, la estudiamos, ¿ok? ¿Por qué están pasando las cosas? Cuando nosotros veíamos la cinemática, ¿verdad? En bachillerato, porque eso lo vimos todo, cuando veíamos la cinemática veíamos que el carrito iba, venía a una velocidad, cambiaba, aceleraba, desaceleraba, venía el tren, chocaba con el tren, ¿verdad? Pues nosotros no estudiamos por qué el tren andaba ni por qué aumentaba la velocidad, eso no lo hablamos. Por eso que estudiamos cinemática. Después comenzamos a estudiar la dinámica y nos hablan de las leyes de Newton. Entonces la ley de Newton nos hablaba de la fuerza y la fuerza era la que generaba el cambio del movimiento. Y entonces ahora estudiamos por qué se está generando ese cambio. Es lo que nos está pasando ahorita. Cuando vamos a hablar de la termodinámica, ¿verdad? Estamos hablando de un cambio de temperatura, un cambio de estado, pero el por qué está cambiando, ¿no? Y ahí es cuando ustedes, cuando estemos trabajando en conjunto esta ciencia, nosotros tenemos, para que nos puedan traducir, para que nos podamos entender mejor, ¿qué quieres saber tú? ¿Tú quieres ver los cambios o quieres saber por qué los cambios? Pues son dos cosas distintas. No, entonces yo las quiero saber ambas. Ok, cuando yo las quiero saber ambas, entonces primero evidencio el cambio y después comienzo a buscar la explicación de por qué el cambio. ¿Me entiendes? Yo tengo una confusión. Pensé que cinemática iba más allá. No era solo ver el fenómeno. Solamente ver el fenómeno de cinemática. Pensé que era el porqué del fenómeno. No, es la dinámica. O sea, justamente la cinemática es ver qué es lo que está y la dinámica es lo que va más allá. ¿Ves? Entonces cuando tú dices, tú quieres hablar de cualquier cosa y le quieres poner, que le quieres meter más profundidad de lo que está pasando, le pones la palabra dinámico. ¿Ok? Podemos hacer eso con cinemático y dinámico. ¿Ves? Entonces, porque cinemática solamente es presentar y evidenciar lo que está pasando. Vamos, por eso te decía, lo de los dientes, del cambio de color del blanco, mostrarlo en coordenadas LAB, coordenadas cromáticas, es un estudio cinemático, es un estudio sencillamente de lo que pasó. ¿Me entiendes? Y más allá de que tú evidencies por qué pasó, eso sería un estudio más profundo, que es la dinámica, ¿me entiendes? Como tal. Entonces, cuando tú ya tienes la evidencia, y es lo importante de estos estudios, supongamos que ahí entra mucho lo que sean los estudios clínicos. O sea, cuando tú ya tienes la evidencia, cuando te vas hacia la dinámica, al probar por qué está pasando las cosas, ya no te angustias tanto si la evidencia se va a dar o no, porque ya tú lo probaste. ¿Me entiendes? Entonces, no, tú sabes que voy a inventar, con esta crema la puse y se blanquearon todos los dientes. Eso ya tú lo evidenciaste, pero tú no sabes por qué pasó. ¿Me entiendes? Pero ya tú lo evidenciaste. Ya entonces cuando tú vas a estudiar la dinámica, a ver cómo funciona, tú no tienes que estar haciendo pruebas y otras haciendo evidencia de que está cambiando. Porque tú sabes que los resultados ya dieron. Tú lo que tienes que es darte cuenta que cuáles son las variaciones que están pasando acá y el trabajo se hace mucho más fácil, porque no tienes que estar trabajando con tanta muestra. Entonces, esto habla de la termodinámica, ¿ok? Tiene una primera ley, ni siquiera la llamamos primera ley, la llamamos la ley cero. Y la ley cero de la termodinámica es la misma ley cero de la física. ¿Ustedes saben cuál es, verdad? La escribimos así. Ay. La escribimos así. Ahora es la energía. Recuérdense que cuadritos para abajo es un triangulito. Ese triangulito para abajo es una variación. Cualquier variación de la energía tiene que ser igual a cero. ¿Cómo? Cualquier variación de la energía tiene que ser igual a cero. ¿Qué significa? Que energía final
tiene que ser igual a la energía inicial. De tal manera que cuando yo reste la energía final menos la energía inicial, eso me tiene que dar cero. ¿Y eso cómo se llama? La ley de la conservación de la energía. La energía no se crea ni se destruye. La energía se transforma. Eso es lo que nos está diciendo esa ley. Si usted tenía tres pepitas de energía, al inicio, al final, va a tener que tener tres pepitas de energía final. Entonces, usted tiene que buscar la explicación de qué pasó con cada una de ese tipo de energía. Ahora, en este momento solamente tenemos dos tipos. Actualmente, o no, es así. Físicamente solamente tenemos dos tipos de energía. ¿Ok? La primera es muy sencilla de entender. ¿Ok? La primera es la energía que está asociada al movimiento. Nosotros nos mantenemos en movimiento, ¿verdad? Hasta que haya algo que nos haga variar ese movimiento. Eso se llama primera ley de, primera ley de Newton. El material se mantiene en reposo, movimiento rectilíneo uniforme, hasta que haya algo que le haga cambiar su movimiento, o que le cambie la inercia. Entonces, cuando nosotros nos genera esa fuerza, hay un cambio de velocidad y eso genera un cambio de energía. Entonces, la variación de la velocidad está relacionado con una energía que nosotros vamos a llamar energía cinética. ¿Ok? Es una energía que está relacionado directamente al cuento. ¿Ok? Entonces, vamos a tener, a esto le vamos a poner una E con una C, que es la energía cinética. ¿Ok? Energía cinética. Eso nos mete un domo en la cabeza. A partir de aquí y hasta el final. Todo lo que se mueve tiene energía. Eso es lo que estoy diciendo. Eso se lo traduzco. Todo lo que se mueve, ¿ok? Genera energía. O tiene genera energía. Ahora, puede haber una cantidad de cosas que también contenga energía, pero no se están moviendo, ¿verdad? Entonces estamos hablando de la primera ley que dice, la energía no se crea ni se destruye, sino se transforma. Por ejemplo, este celular está aquí y él no se está moviendo. Igual que este papel para tener papel no el celular. Si yo lo empujo un poquito más para allá, él se cayó. Entonces pasó de una energía en reposo a una cierta altura, ¿ok? Y debido a la altura, cuando yo lo empujé, él cayó. Entonces él cambió su energía de reposo, ¿verdad? A una energía cinética. Esa energía en reposo, nosotros la vamos a llamar energía potencial. ¿Por qué potencial? Porque son energías que son potencialmente convertibles en energía cinética, o sea, son energía potencial, o sea, tenemos una potencia de energía ahí, o sea, ¿me entiendes? Recuerdan lo que era potencia, ¿no? De la clase pasada. La potencia era la capacidad de hacer un trabajo durante un cierto tiempo. Eso es lo que estamos hablando. Entonces, yo tengo una energía que tiene un potencial de hacer un trabajo. ¿Me entiendes? En este caso, si es la altura, está relacionada con la altura. ¿Ok? Y esa que está relacionada con la altura, la vamos a llamar un potencial mecánico. Ahora, ahora no es el celular. Ahora es una carga eléctrica que está dentro de un núcleo. ¿Cómo llamaríamos esa energía potencial? Energía potencial eléctrica, ¿no? Ahora, si es una energía de un campo magnético, ¿cómo lo llamaríamos? Energía potencial magnética. Si es una, si es una luz, la energía potencial lumínica. Si fuera una sustancia química, energía potencial química. Lo que sí es cierto de todo este cuento
es que la sumatoria de todas ellas tiene que darme cero. La energía cinética más la energía química más la energía lumínica más la energía eléctrica, todas esas energías tienen que dar cero. Y yo no sé si ustedes me acaban de entender lo que yo trato de decirle. Ahora lo que yo quiero decirle es que cualquier energía nosotros la podemos transformar en cualquier otra energía. ¿Me entiendes? Y entonces, como aquí el cuento de esto es energía va y viene, el trabajo con qué lo vamos a hacer, el trabajo lo vamos a hacer con la energía adecuada que yo necesito. ¿Qué estoy diciendo yo, Rúa? Que yo la energía química la puedo convertir en energía eléctrica, que la energía eléctrica la puedo convertir en energía magnética, que la energía magnética la puedo convertir en energía lumínica, que la energía lumínica la puedo convertir en energía potencial, en mecánica. De energía potencial la puedo convertir en calor, energía térmica. De energía térmica la puedo convertir en movimiento, energía cinética. ¿Me entiendes? Entonces, a nosotros, y este señor, ¿para qué está diciendo todas estas cosas? Nosotros, ¿a quién estamos controlando aquí? Aquí en este curso. En este curso estamos controlando a este señor, a la energía lumínica, ¿no? Y a la energía lumínica, de la energía lumínica, nosotros la vamos a querer convertir en energía térmica, energía, energía química, energía potencial mecánica, queremos convertirla en energía, ¿me entiendes? Entonces, en función, ese es nuestro trabajo. O sea, cómo convertimos la luz que nosotros estamos enviando en qué proceso vamos a activar para transformar la energía lumínica o un proceso químico o bioquímico, ahora o hacemos más específico, un proceso, yo que utilicé la energía lumínica para convertirlo a través de un sensor natural, ¿verdad? Y entonces, y entonces lo convertí en un proceso fotobioquímico. ¿Me entiendes? Lo que estoy pasando de energía lumínica a energía química. ¿Ve? O sencillamente yo estoy lanzando la luz y para que se dé absorción y se caliente. Y entonces la cosa se calienta, entonces convertir de energía lumínica a energía térmica. Y así nos vamos. O sea, pensando en dónde yo me ubico, cuál es mi fuente de energía. En este caso, mi fuente de energía es lumínica, es el láser, y cómo esa fuente de energía nosotros lo vamos a convertir en otra fuente de energía. ¿Para qué? Para que esa energía sea la que haga el trabajo. Eso lo explicó en la clase pasada, es básicamente aumentar la potencia del láser. Correcto, correcto. Ahora, ¿qué pasa? Por supuesto, dependiendo, como dice Jennifer, la potencia que yo le ponga a mi energía lumínica, puedo transformar de una energía potencial o a la otra. Ahora, hay una parte importante que sí le toca mucho a ustedes, que es que las energías potenciales son todas las que no son cinéticas. La energía cinética, la energía cinética solo depende de la masa. Si la persona, si el cuerpo es más masudo, o sea, tiene más masa, va más lento, la velocidad va más lento. Si tiene menos masa, va más rápido. Pero así como la energía cinética tiene una variable asignada, cada uno de los potenciales también. Y eso se le llama variable conjugada. ¿Ok? Por ejemplo, una facilita. ¿Cuál es la variable conjugada o relacionada al calor? ¿Qué está relacionado con el calor? Algo medible que esté relacionado con el calor. A temperatura. Fíjense, la energía cinética está relacionada a la masa. Yo la masa la puedo medir, la puedo pesar. ¿Ya me entendieron? El calor yo lo puedo medir a través de qué?
de la temperatura, Como la cámara termómetro. como la gráfica termográfica. Entonces, ojo, yo cuando estoy midiendo la temperatura, estoy midiendo es la temperatura, no el calor. Exacto. ¿Me entiendes? Cuando estoy midiendo la masa, estoy midiendo es la masa, no la energía cinética. Mm, Me explico. Y así, cuando existe energía potencial por presión, me imagino. ¿no? Cuando estamos presión, ¿cuál es la variable conjugada a la presión? Allá, de las gases ideales. PV igual a NRT al volumen. Mientras más menos volumen, más presión. Mientras más volumen, menos presión. Entonces tú quieres cambiar a la presión, cambia volumen. Menos presión. Mientras menos volumen, más presión. Porque están todo comprimido. Está comprimido es Y cuando como más volumen, igual del cambio. exactamente, menos presión. ¿Me entiendes? Entonces toda la energía va a tener una variable conjugada que yo la tengo que asociar para activar esa energía. Doctor, ¿y en qué utilizo esto yo que he hecho? Bueno, Ruba, ¿qué es lo que quieres tú? ¿Me entiendes? Yo quiero despegar una carilla. ¿Cómo quieres despegar la carilla? Bueno, te estoy inventando. Yo quiero que se desprenda, o sea, que salga un expulsado, o quiero que la pega se diluya. Son distintos, pues yo podría generar algún elemento que haga que lo que está atrás de la carilla la empuje para afuera, pum, por presión. ¿O me entiendes? O sea, de comenzar a buscar cómo yo la energía lumínica la convierto en energía este, relacionada con presión, y entonces esa presión sea la que flote y me bote la carilla. O sea, podría hacerlo. O sea, lo que te quiero decir es que físicamente nada me lo impide. ¿Me entiendes? Ya tendría que ver cómo yo lo hago para generar una variación de presión ahí. ¿Me entiendes? Que si lo hacen, por ejemplo, para remover tatuajes. Para remover tatuajes, está la tinta adherida a la piel, y entonces yo le lanzo pulso de luz, aprovechando que la molécula, debido a que cada que le llega un pulso, se dilata. Y cuando no le llega luz, se contrae. Entonces, como se lo mando, lo que hace. Entonces, como si tú estuvieras al lado sentado en un teatro con una persona que te está haciendo con los brazos y Entonces, digo, o sea, ya va. ¿Me entiendes? Eso es lo que hace la tinta de tatuaje. Entonces, cuando la tinta de tatuaje se adhiere de la piel, o sea, lo que hacen es empujar, cuando desadhiere llegan los macrófagos y se los llevan. O sea, es así como funciona ¿me entiendes? A través de una onda de presión que hemos generado a partir de una onda lumínica. O sea, convertimos lo lumínico en presión. ¿Ok? Entonces, a través de estos procesos que nosotros tenemos que ir pensando cómo es el trabajo que debemos hacer en cada uno de los casos. Por eso es importante también tener en cuenta que estamos trabajando y esta es la ley cero de la termodinámica. No me tengo que meter más allá. O sea, para ir trabajando. Ya cuando queremos trabajo más específico, nos metemos más a fondo. ¿Capiche? Ok, entonces, en teoría, si todo se ha grabado perfectamente aquí, pasamos para el otro video, que es la parte práctica.